Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, listos para sumergirnos en uno de esos temas que sabemos que les encantan, que nos tienen a todos con la respiración contenida y un ojo pegado a las redes sociales. Hoy, vamos a desgranar todo lo relacionado con el título que vieron, Can Yaman y Demet Özdemir, adiós a los rumores o confirmación. Sí, así es, vamos a ponerle punto final, o al menos intentarlo, a todo ese torbellino de especulaciones que han rodeado a esta pareja tan querida por muchos. ¿Recuerdan cuando Can Yaman y Demet Özdemir nos conquistaron a todos con su química explosiva en Erkenci, o pájaro soñador como la conocemos aquí? Desde entonces la relación entre estos dos talentosos actores turcos ha sido un imán para los medios y para nosotros, los fans. Cada foto juntos, cada comentario, cada aparición pública, por mínima que sea, se convierte en noticia y desata un sinfín de teorías. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. ¿Es simplemente la magia de una serie que se ha prolongado en la vida real? ¿O hay algo más sólido, algo que finalmente podríamos confirmar? Antes de empezar con todo el chisme y las novedades, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, nos ayudan un montón a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona y que sabemos que a ustedes les gusta. Solo es un clic en ese botón rojo y activan la campanita para que no se pierdan nada. ¡Vamos allá! Para entender el presente es crucial recordar el pasado, o al menos el pasado reciente que nos ha traído hasta aquí. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda gracias a Erkenci. Su química en pantalla era innegable, de esas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor a primera vista, y que honestamente te hacen desear que esa magia traspase la ficción. Y parece que para muchos, esa magia sí traspasó la pantalla. Durante y después de la serie, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir. Al principio, como suele pasar en estos casos, ambos actores se mostraban cautelosos. Era normal. Los focos estaban puestos sobre ellos, y el mundo del espectáculo a veces es un lugar cruel para las relaciones incipientes. Hablaban con respeto del otro, destacaban su profesionalismo y la buena relación que tenían, pero siempre se mantenían en el terreno de la amistad. Sin embargo, las pruebas, o lo que nosotros, los fans, interpretábamos como pruebas, seguían apareciendo. Fotos juntos en eventos, me gusta sospechosos en redes sociales, comentarios sugerentes. Era un festín para los paparazzi y para nosotros los detectives de la farándula. Luego hubo un tiempo en el que los rumores se enfriaron un poco, o al menos se diversificaron. Can Yaman comenzó a tener proyectos internacionales, a trabajar en Italia, a salir con otras personas, y Demet Özdemir también tuvo sus propias relaciones. Parecía que esa etapa de Candem, como los fans los apodaron cariñosamente, había quedado atrás, relegada a los recuerdos de Erkenci. Pero entonces, boom, la vida da giros inesperados, y los rumores volvieron a resurgir con más fuerza que nunca. ¿Y qué ha pasado para que estos rumores vuelvan a estar en boca de todos? Bueno, la clave de este resurgimiento parece estar en una serie de eventos recientes. Primero hemos visto a Can Yaman regresar a Turquía para algunos proyectos, y con su regreso, también parece haber aumentado su interacción, o al menos su presencia pública, en círculos cercanos a Demet Özdemir. No hablamos de apariciones públicas juntos en alfombras rojas, al menos no aún, sino de cosas más sutiles, pero que para el ojo entrenado son verdaderos guiños. Por ejemplo, se han filtrado o compartido en redes sociales fotografías de ambos en eventos sociales, en reuniones con amigos en común. No son fotos posadas, son más bien instantes capturados, lo que les da un aire de autenticidad que alimenta aún más las especulaciones. Y cuando decimos instantes capturados, nos referimos a pequeñas interacciones, alguna mirada, una conversación que para nosotros es material de análisis. Además, las redes sociales, ese campo de batalla y confirmación de muchas cosas en el mundo de las celebridades, han jugado un papel fundamental. Se han detectado me gusta mutuos en publicaciones, comentarios que, aunque escuetos, podrían interpretarse como un guiño cómplice. Y por supuesto, la aparición de fuentes cercanas en medios de comunicación, que son esa pieza clave que a veces nos da la información que buscamos, aunque siempre con la advertencia de que son versiones no confirmadas. Uno de los puntos que más ha alimentado la conversación es el hecho de que en diferentes entrevistas, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han sido preguntados sobre su relación. Sus respuestas, si bien siguen siendo cautelosas y no admiten un romance abierto, a veces han sonado un poco diferentes a las de antes.
Han empezado a hablar con más calidez del otro, a destacar nuevamente la conexión especial que tuvieron y que quizás aún tienen. Can Yaman, por ejemplo, ha hablado sobre cómo Demet es una persona increíble, y Demet ha mencionado que siempre guardará un cariño especial por él. Estas declaraciones, aunque tímidas, son interpretadas por muchos como señales de que la puerta no está cerrada, e incluso podría estar entreabierta. También hemos notado que, cuando se les ha presionado un poco más, sus respuestas a menudo giran en torno a la profesionalidad y el respeto mutuo. Si bien esto es algo positivo y digno de admirar en cualquier relación, para los fans de Candem, suena a una forma educada de evitar una respuesta directa, a una manera de mantener la puerta abierta a la especulación, o peor aún, a una confirmación velada. Ahora, la pregunta del millón: ¿son estos movimientos una confirmación de que están juntos de nuevo, o simplemente una estrategia para mantener el interés mediático, o una amistad genuina que se mantiene fuerte a pesar de las distancias y las trayectorias individuales? Esa es la gran incógnita. Por un lado, tenemos los argumentos a favor de una posible reconciliación o de que nunca dejaron de estar juntos en algún sentido. La aparición constante de ellos en la misma órbita, las interacciones sutiles en redes, las declaraciones amables, y el hecho de que ambos son personas solteras o con relaciones intermitentes en este momento, alimentan esta teoría. Además, la química que demostraron en Erkenci-Kuş fue tan poderosa que muchos fans simplemente no quieren aceptar que se haya quedado solo en la ficción. Creen que hay una conexión real y que, quizás, están esperando el momento adecuado para confirmarla públicamente. Por otro lado, podemos ignorar la posibilidad de que todo sea una amistad muy sólida y un respeto mutuo que ha perdurado. Ambos son profesionales, saben cómo manejar la atención mediática, y es posible que simplemente estén disfrutando de una buena relación después de haber compartido una experiencia tan intensa. El mundo del espectáculo está lleno de amistades que parecen más, y a veces es solo eso, una amistad fuerte y genuina. Además, es importante recordar que ambos han tenido otras relaciones y que, si bien podrían estar solteros ahora, eso no significa automáticamente que estén juntos. La verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial y rotunda. No hay una foto de ellos anunciando su regreso, no hay un comunicado conjunto. Y esa falta de confirmación es precisamente lo que mantiene viva la llama de la especulación. Es el "y si" que nos mantiene pegados a las noticias y a sus perfiles. Pero si tuviera que dar una opinión basada en todo lo que se ha visto y leído, diría que hay algo más que una simple amistad. Las interacciones, la forma en que se refieren el uno al otro, la persistencia de los rumores que, a pesar de los años y las circunstancias, siguen resurgiendo con fuerza, sugieren que hay una conexión especial. Ya sea que estén en una relación romántica en este preciso momento, o que estén explorando esa posibilidad, o que simplemente mantengan una amistad muy profunda y cercana, algo está sucediendo. Lo que sí podemos decir con certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Son dos personas que se entienden, que se respetan y que, por alguna razón, siempre estarán unidas en la mente de muchos de nosotros gracias a Erkenci-Kuş. Y esa es la belleza de todo esto, ¿verdad? El misterio, la especulación, la esperanza de que nuestros personajes favoritos de la televisión puedan tener un final feliz en la vida real. Para resumir, hemos repasado el fenómeno Candem desde sus inicios en Erkenci-Kuş, hemos analizado los rumores que han rodeado su relación a lo largo del tiempo, y hemos puesto el foco en las recientes interacciones y declaraciones que han reavivado estas especulaciones. Hemos considerado tanto los argumentos a favor de una posible reconciliación o relación actual, como la posibilidad de una amistad sólida y respetuosa. Y la conclusión, queridos amigos, es que aunque no tenemos una confirmación oficial, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema candente y fascinante que mantiene a todos a la expectativa. Y eso es todo por hoy en este vídeo dedicado a desvelar, o al menos intentar desvelar, los misterios de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y entretenido. De verdad me encanta que podamos compartir estas pasiones y estos misterios juntos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo más entre ellos? ¿Piensan que es solo una amistad muy especial? ¿Están esperando con ansias una confirmación oficial? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper valiosos. Y antes de que
se vayan, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Method de Mir, para que todos estemos al tanto de esta conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y asegúrense de no perderse ningún vídeo futuro. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.